que voy a requerir para resolver el problema, recuérdenlo, y la especificación de la salida, que es todo lo que yo voy a obtener. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es resolver el cálculo del área y el perímetro de un círculo. Así que ahora ustedes me dicen qué es los datos que nosotros necesitamos para poder resolver el área y el perímetro del círculo. ¿Cuáles serían esos datos? ¿Alguien sí puede? Aquí dice el radio. El radio, exacto. Yo quiero hacerle una pregunta aquí a Joaquín o a alguien que pueda responder. Ya tenemos como entrada el radio, o eso es lo que necesitamos para resolver este problema, y como lo comentó recién la profe Vale, vamos a tener tipos de datos. ¿De qué tipo de datos sería ese radio? Real. Real, exacto, súper. Entonces tenemos que es una entrada con este tipo de dato numérico real. ¿Y para las salidas qué vamos a obtener? Si ya ingresamos a esta cajita donde queremos resolver este problema, ingresamos el radio, que es una variable de tipo real. ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que nos están pidiendo resolver? ¿El área y el perímetro? El área y el perímetro. ¿Que son de qué tipo? También Uy. numérico real. No, dale no. Claro, también porque van a aparecer, puede ser, no sé, 15.4, 20 y algo, ¿cierto? Entonces aquí empiezan a aparecer otro concepto y que tiene que ver con la segunda etapa de la resolución de problemas relacionada al diseño de algoritmos. Y tenemos que entender qué es un algoritmo, ¿ya? Aquí hay diferentes definiciones. Hay una que está relacionada con el método de resolver un problema, como es lo que se ha estipulado. Corresponde a una serie de instrucciones de cómo llevar a cabo una tarea. Y también se puede definir como un grupo finito de operaciones organizada de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema, ¿ya? Ustedes diariamente están conviviendo con algoritmos, están realizando diversas tareas que si ustedes la agrupan y las definen como tal, pasan a ser un algoritmo. Y el ejemplo más claro para esto son las recetas de cocina, ¿ya? Las recetas de cocina son una serie de actividades, de operaciones que ustedes realizan para poder para obtener un producto. Aquí, por ejemplo, está un hecho sencillo que ustedes lo pueden hacer, no sé, en el desayuno, en la once, que es preparar, o cuando tienen hambre, preparar un pan con mantequilla. Ustedes van a tener las entradas, ¿cierto?, que corresponden a los ingredientes que requieren, el pan y la mantequilla. Quizás aquí se le pudo sumar el hecho de que se necesitaba un cuchillo. Y las operaciones que ustedes van a desarrollar corresponden a la preparación, donde nosotros tenemos que abrir el pan con un cuchillo, untar la mantequilla en el pan, ¿cierto? Utilizando este cuchillo, y después se cierra el pan. Aquí se hubiera podido finalizar con el hecho de comerse el pan, ¿cierto? Entonces, eso por parte de los algoritmos. Le doy el pase al profe. ¿Alguna consulta, chicos, hasta el minuto? Al menos por mi caso, no. Vamos súper bien. ¿Vamos bien? Ya, súper. Bueno, ahora vamos a pasar con un ejemplo práctico, podríamos decirlo. Les voy a pedir a todos ustedes que en una hoja, en un Word, en un bloc de notas, en lo que tengan a mano, realicen el siguiente algoritmo, que, como dijo la profe Vale, es esta serie de pasos que van a tener que ir haciendo para resolver el problema que les voy a plantear. Resulta que van a abrir la universidad, estamos saliendo de la pandemia, abrieron la universidad,
y sus papás les prestan el auto para que vayan a su primer día de clases presenciales después de todo esto. Entonces necesito que me describan el algoritmo de cómo ustedes van desde su casa, en el auto que les prestaron, a la universidad. ¿Ya? Entonces vamos a dar un par de minutitos, no mucho, unos 2 minutitos, para que empiecen a escribir y tengan un algoritmo que les dé solución a este problema. Recuerden que el algoritmo tiene que ser esta serie de pasos que le dé solución. ¿Ya? Así que 2 minutitos para hacer esto, en lo que tengan a mano, y después lo revisamos para hacer algunos comentarios. ¿Tiene que partir así como desde el momento que me subo al auto o cómo? A decisión, yo di el problema, abórdelo como crees que esto se soluciona. Ay. ¿Ya? Yo le puse el yo conmigo, estuvo bien. Ya chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo van esos algoritmos? ¿Salieron de la casa ya? ¿Van en el auto? ¿Están recién buscando las llaves? ¿Dónde están? Ah, ya, ya. Ya por lo menos hay uno que está en la bulla. Súper. Ya chicos, dejémoslo hasta aquí. Es un ejercicio rapidito, simplemente para entregarle otro concepto de esto. Voy a necesitar para esta actividad 2 voluntarios. ¿Quién dijo yo? ¿Quién puede levantar la mano para ayudarme con esto? Necesito 2 voluntarios. Yo acá. Ya, Ignacio. Vamos, perfecto. Ya, y después viene Francisca, ¿ya? Ignacio, dime tu algoritmo. ¿Cuáles son los pasos que tú harías para resolver el problema que planteamos? Bueno, no lo terminé, pero puedo progresar en el proceso, porque más bien me demoré en escribirlo. Bueno, lo Ya. primero que hice fue ir donde mi papá y pedirle el auto. ¿Ya? Y aquí hay una condicionante, si me lo pasa, me pasa las llaves y me Ya. subo al auto, si no me voy caminando. ¿Ya? Ya, si me pasa la llave, tengo que ir a prender el auto. ¿Ya?
Primero le hago contacto para luego verificar si el freno de mano está puesto o no. Si está puesto, lo quito. Si no, no, simplemente voy. ¿Ya? Luego voy a la universidad. Espera, si tendré que sacar permiso, ¿no? Ah, no, se acabó la... No, Bueno, no, la cosa es que claro, eso, estamos sin pandemia. voy a la universidad, tengo que buscar si hay algún puesto disponible, ¿Ya? hacer un estacionamiento disponible, si lo hay, me estaciono, si no lo hay, me tengo que ir a dar una vuelta, no sé, alrededor ahí por Barros Arana, no sé, y, y estaciono. Y luego me bajo, verifico si el auto está cerrado, si lo está, pues le pongo seguro, si no, o sea, si está cerrado, no le pongo seguro, ¿Ya? bueno, me confundí. Y luego llevo clases. Ya. Eso, pues veo si estoy a la hora, o sea, si estoy a la hora, Ya, paso nomás, si no, le tengo que pedir disculpas al profe. eso, bien, 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 bien ahí lo último. Excelente, muchas gracias, Ignacio. Francisca, Eso te hace. cuéntanos, Qué ¿cuáles son detallado. tus pasos? Ya no quiero contar el mío. No, yo lo hice más como por las calles. Ya, Ya. démosle, vamos. Se supone que mi mamá me pasó el auto, ¿cierto? Me dio permiso para usarlo. Sí, eso está garantizado. Ya, los autos Ya. están todos prestados. Entonces salgo de la casa, ¿Ya? abro el portón, ¿Ya? me subo al auto, ¿Ya? enciendo el auto, ¿Ya? salgo de mi casa y cierro el portón. ¿Ya? Después manejo hasta Luis Durán, ¿Ya? sigo hasta Javiera Carrera y doblo en Javiera Carrera. ¿Ya? Sigo por Javiera Carrera hasta Pablo Neruda y doblo. Y ¿Ya? sigo por Pablo Neruda y después doblo en Uruguay y después sigo por Uruguay ¿Ya? y después entro a la U. Y bueno, no había pensado en lo del estacionamiento, pero si hay estacionamiento me estaciono ahí y si no, me estaciono donde mi papá, que vive cerca de la U, así que tengo estacionamiento garantizado. Por Y lo menos después me estamos bajo ahí. y entro a la U. Ya. Súper, perfecto. Bien, bien. Bien ahí, me gustó lo de las calles, está bien. Súper. Eso, muchas gracias chicos. Gracias Ignacio, gracias Francisca por haber compartido esos algoritmos. Ahora me toca a mí. Me toca a mí decirle un par de cosas. ¿Ya? Bien los dos, bien detallados, tomaron hartos casos en cuenta. Ignacio con el tema de comprobar si hay estacionamiento o no. Francisca dando el paso a paso de las calles que tenía que seguir, porque uno podría haber dicho me subo al auto y voy hasta la universidad, pero le dio el detalle de todas las calles y dónde tenía que doblar y cuánto tenía que seguir. ¿Sí? Pero hay cositas que se le pasaron a ambos. ¿Ya? Primero, Ignacio no abrió la puerta de la casa, entonces no me explico cómo habrá salido. ¿Sí? Quizás por la ventana, quizás salió por el patio, quizás no le habían prestado el auto y se escapó. Entonces, ojo ahí. Lo otro, ninguno comprobó si el auto tenía alarma. ¿Ya? Ignacio en un momento habló que si tenía freno de mano. ¿Y qué pasa si estaba enganchado o estaba en primera? ¿O qué pasa si el auto era automático? ¿Sí? O el auto no tenía llave, es de los nuevos, que son solamente con estar cerca del auto, abre, y ni siquiera tengo que poner la llave donde generalmente va y girarla, sino que tengo que apretar un botón y el auto enciende. Entonces, hay miles de casos y cosas que ustedes van a tener que considerar para lograr tener un buen algoritmo. En el general, Por ejemplo, aquí Joaquín puso el cinturón también el cinturón. y Francisca dice que vive al límite. Vive al Ahí límite. O sea, ella debe haber salido por la ventana y se fue manejando nomás, sin cinturón, freno de mano puesto, todo. Aceleró nomás. Entonces, chicos, volviendo a esto, todos los pasos que ustedes dieron eventualmente van a solucionar el problema. O sea, si yo sigo a grandes rasgos el procedimiento de cada uno de los dos, yo voy a poder solucionar estos problemas. Pero esta atención en el detalle va a hacer que mi solución, mi propuesta de solución y lo que posteriormente vamos a considerar nuestro programa tenga una robustez mucho mayor, o sea, esté preparado para una mayor cantidad de casos, ¿sí? Para evitar este error posible que puede ser
en este caso no seguir las instrucciones, en el caso de algún programa que nosotros podamos hacer, que el usuario, ¿cierto?, ingrese mal algo, se le olvide entregar un dato, etc. ¿Ya? Entonces, entre más detalles tenga nuestro algoritmo, mejor. Esto no significa que voy a estar eternamente poniendo detalles, ¿sí? Tengo que asegurarme de que a grandes rasgos yo pueda solucionar el problema planteado. Y lo primero que necesitaba acá, en la parte que les dijo la profe Vale, que es reconocer bien el problema, saber su naturaleza, saber cómo nos afecta y empezar a pensar cómo lo podemos resolver. Durante ese pensamiento, ese análisis del problema, vamos a llegar a la entrada y salida, que es esto de qué es lo que necesito para solucionar este problema. En este caso era el auto, ¿sí? Entonces nos entregaron o las llaves del auto, ¿cierto? O el auto, y nosotros podíamos solucionar este problema que era desplazarnos hacia la universidad. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Con esta serie de pasos que tenían que estar ordenados, obviamente, que siguiéndolos uno a uno íbamos a poder cumplir con esto. ¿Y cuál era la salida? En este caso no era algo en particular, algún objeto en particular, sino que cumplir con esto que era llegar a la U, estacionar y podernos ir a clase. Mati, por si acaso no se está compartiendo. Sí, no, sí estoy hablando así. Ah, ya. Perfecto. Entonces, vamos a tener que tener atención en el detalle, atención en el orden de nuestras instrucciones y hacer nuestro algoritmo ordenado, ¿ya? Porque yo podría quizás haber dicho las mismas cosas, ¿sí? Volvamos al ejemplo del pan que dio la profe Vale. Quizás, ¿qué pasa si le echaba mantequilla antes de abrir el pan? ¿Sí? Estoy haciendo las mismas acciones, pero las invertí de orden, ¿sí? O ¿qué pasa si aquí aceleraba pero no estaba en el auto? ¿Sí? O abría la puerta pero no estaba cerca del auto, ¿sí? Bueno, depende del pan, dicen. Sí, también. Pero son cosas que van a tener que considerar y es parte de este desarrollo de los algoritmos. Nosotros tenemos que saber solucionar problemas, ¿sí? Nuestra carrera así lo va a requerir, ¿cierto? Y en el ámbito de programación es el por qué programamos. O sea, nosotros no hacemos programas de computadores para, por el gusto de hacerlo, ¿cierto? Estos programas van a solucionar un cierto problema. Y esa solución viene antes del código y es lo fundamental. Y aquí el ejemplo que siempre doy en las clases de programación es los recursos de programación en cuanto a la sintaxis, a cuanto a la librería, cómo se escribe un cierto código, cómo se ejecuta, etcétera, etcétera, está todo compartido. O sea, yo puedo entrar a internet, googlear y en 2 segundos puedo encontrar todo lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo no puedo googlear? Es el cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, si yo les digo ahora, y aquí viene el ejemplo exagerado, programen una plataforma que funcione exactamente igual a Netflix. ¿Ya? Quizá aquí nadie sabe programar, pero yo les digo, denme su correo y yo les envío todo el material que necesitan. Ahí está cómo se escribe, cómo se compila, cómo se ejecuta, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente no van a poder, pese a que tienen todo este conocimiento disponible, no van a poder porque no saben resolver el problema. Pero una vez que ya tengan claro cómo resolver el problema, lo otro va a ser simplemente traducir esas acciones que ustedes van a decir. Por ejemplo, aquí hay que hacer clic acá, aquí se tiene que cargar un video. Y esa traducción de, por ejemplo, cargar un video, van a ser líneas de código que yo puedo encontrar en cualquier parte, ¿sí? Pero tienen que, primero que todo, y el porqué de la programación es solucionar un problema, ¿ya? Y a eso vamos a ir ahora. Vamos a volver a compartir. Gracias, chicos, de nuevo por lo del ejemplo del auto. Ahora vamos con el diseño del algoritmo. Como les comenté, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos siempre solucionar un problema. Y la solución a ese problema, lo otro que tiene que tener es robustez, o sea, poder posicionarse en distintos casos que podría generarse un error y seguir funcionando. Tener una alternativa para esta posibilidad de error. O sea, si el usuario, por decir algo, en vez de entregarme el root me da su correo, yo debo ser capaz de, me entregó el correo y no el root, entonces le digo, ingréselo nuevamente. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas nos daría robustez. Solucionar el problema sería el algoritmo, ¿cierto? Y el paso a paso. Y la robustez, los casos posibles en los que yo me voy a posicionar para que estos errores no ocurran. ¿Y cómo lo voy a lograr? Lo primero, y continuando con lo anterior, es siempre identificar las entradas y las salidas.
qué es lo que tengo para resolver este problema, o qué es lo que necesito tener para resolver este problema. Necesito que el usuario me entregue un root, necesito aquí cliquear, necesito que el usuario suba una foto, no sé, lo que sea. Y también debo reconocer las salidas, es decir, qué es lo que quiero obtener. ¿Ya? Quiero que acá obtener los datos del usuario y poder mandarle un correo de vuelta. Necesito ingresar 2 números y obtener la suma. Necesito ingresar un número y tener el factorial. ¿Sí? Cualquier cosa que yo necesite obtener de vuelta o el resultado de todo este procedimiento. ¿Ya? Una vez que sé lo que tengo que utilizar para resolver el problema y qué es lo que quiero obtener al resolver el problema, necesito la parte intermedia, es decir, esta serie de pasos que voy a necesitar realizar. Y esos procesos los voy a tener que identificar y luego los voy a tener que ordenar y detallar. Aquí voy a volver al ejemplo anterior. Aquí podría haber dicho que mis procesos eran echar mantequilla, ¿cierto? Y abrir el pan, pero necesitaba este orden lógico. Evidentemente tengo que abrir el pan y después echar la mantequilla. ¿Sí? Entonces, por mucho que haya identificado correctamente los procesos, si no los ordeno correctamente, mi algoritmo tampoco va a ser completamente útil, ¿cierto? No tiene mucho sentido que le envíe información al usuario y después les pida el correo, ¿sí? ¿Cómo les pude haber enviado la información si no tengo el correo? ¿Sí? Entonces tengo que hacer este orden lógico. Evidentemente en nuestros primeros problemas esto va a ser quizás pasado por alto en un momento. Si yo les digo sumar 2 números, evidentemente van a saber el paso a paso y no van a tener que pasar por el proceso de orden, ¿sí? Pero en problemas más complejos vamos a tener quizás una lluvia de ideas, como lo vimos en clases anteriores, donde tengo varios procedimientos y los voy a tener que empezar a ordenar, ¿sí? Con Netflix, por ejemplo, yo podría decir, tengo que tener un reproductor de video, ¿sí? Quizás tengo que tener los subtítulos, tengo que tener un menú para el usuario, tengo que tener una sección para registrarme, etc. ¿Sí? Y los dije según se me fueron ocurriendo, pero quizás, y lo más probable, es que ese no sea el orden de aparición dentro de la lógica de resolución de este gran problema que sería Netflix, por dar ese ejemplo. ¿Ya? Y el detalle sería que de repente una misma acción puede dividirse, y lo vamos a ver ahora, en distintas acciones que le van a dar más detalle. Aquí, por ejemplo, sus compañeros dijeron subirme al auto y manejar a la universidad o algo similar, ¿sí? A esa misma acción yo podría subdividirla, detallar un poquito, decir, me subo al auto, como dijo Joaquín, me pongo el cinturón, saco el freno de manos, prendo el auto, etc. ¿Sí? Es la misma acción, pero si se fijan tiene acciones intermedias que son detalles que le van dando rigurosidad y peso a mi algoritmo. Y esto siempre nos lleva a este paradigma, ¿cierto?, de divide y vencerás, en el cual yo subdivido un cierto problema en problemas más sencillos, ¿sí? Entonces un problema muy complejo lo divido en varias partes y lo que voy haciendo es resolver esas partes pequeñas, esos subproblemas o subprogramas, como lo vamos a ver después, que es lo mismo pero llevado a código, y que su solución va a ser mucho más sencilla que la del problema en particular, ¿sí? O sea, Netflix, si yo lo separo en el reproductor de video, en el menú, en el registro de usuario, etc., si quizás yo me dedico solamente a resolver el reproductor de video, va a ser mucho más fácil a resolver la plataforma entera, obviamente, ¿sí? Así que para allá apuntamos a estos grandes problemas, dividirlos, y cada uno de esos subproblemas poder analizarlos, como ya les dijimos, entradas, salidas, proceso, orden, y irlo resolviendo uno a uno y después ordenar este esquema general que vamos a tener. Y cuando uno quiere detallar o empezar a subdividir y subdividir, vamos a tener un concepto que se llama diseño descendente o diseño top-down. Y esto consiste en seguir dividiendo un problema en distintos subproblemas. Las ventajas más importantes que tiene este diseño es que es más fácil comprender un problema al dividirlo en partes más simples, que la modificación de un subproblema es más fácil que en todo el problema, y que se puede verificar si la solución es correcta de manera mucho más sencilla. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de Netflix, si en algún momento queremos cambiar no sé, el color del reproductor de video, no tenemos que
abarcar toda la plataforma, sino que solamente vamos a ir a esta pequeña parte que sería el reproductor del video, lo modificamos y lo podemos probar y ver si es que cambió sus colores, cambió sus iconos quizás, o algo que yo haya querido hacer, solamente con ese subproblema dentro de este gran problema que era el servicio de streaming completo. ¿Ya? Entonces, eso es el diseño descendente. Seguir subdividiendo un problema en problemas más pequeños para darle una solución más sencilla. Y tenemos también el refinamiento del algoritmo, que se profundiza en los pasos generales para resolver un problema. O sea, no seguimos subdividiendo un problema, sino que una misma acción la subdividimos en más pasos. ¿Sí? Lo que les comenté del auto, que en vez de decir subirse al auto y después manejar, quizás manejar tiene todos estos detalles de comprobar que tengo el cinturón puesto, que tengo el freno de mano sacado, ¿cierto? Que el auto está en neutro, que el auto es mecánico o automático, etc. ¿Sí? Es a una misma acción, no subdividirlo en distintos problemas, sino que diferentes acciones que vayan a, podríamos decir, reemplazar a ese proceso. Ahora ya no es manejar auto, sino que es estos 7 procesos, por decir algo, que acabo de nombrar, que se van a ejecutar uno a uno, ¿ya? Para darle mayor detalle al procedimiento que estamos estableciendo, ¿sí? Sus algoritmos en este caso no ocuparon esto, ¿sí? De repente no es tan necesario hacerlo, pero en otros sí que es crítico, ¿sí? Imagínense, no reviso el freno de mano y empiezo a acelerar y avanzo kilómetros con el freno de mano, seguramente el motor ya en algún momento no va a dar abasto, ¿cierto? Entonces, tengo que también analizar la naturaleza del problema bien y ver a qué me puedo enfrentar, ¿sí? Cuáles son las posibles consecuencias de algún error en este caso. ¿Ya? Entonces, chicos, acá el mensaje que les queremos dar con esta primera parte es justamente que la programación no es solamente líneas de código, ¿sí? Eso es una gran parte, es lo que uno ve generalmente, es lo que uno estudia en cuanto a aprender a cómo se escriben ciertas cosas, etc. Pero la programación en sí es mucho más potente. La programación es resolver problemas a través del código, ¿sí? Hay gente que resuelve problemas, ¿cierto? Podríamos decir en la vida real, ¿cierto? En terreno o algo así. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero a través de un computador, ¿sí? Pero el principio básico de esto es resolver un problema. Y los pasos que les acabamos de presentar son los que ustedes deben seguir para, ¿cierto?, generar esta resolución del problema. ¿Ya? Entonces, todo programador debe saber solucionar los problemas. Y ustedes acaban de conocer cuál es este procedimiento general para plantearse un problema y darle solución, ¿ya? En la clase del día jueves ya vamos a ver código como tal, vamos a empezar a traducir un poquito todo lo que veamos hoy día a código, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes sepan esta primera parte, ¿sí? Así que no sé si hay alguna duda antes de seguir con esto. ¿Y profe, qué lenguaje nos van a enseñar? Lenguaje vamos a trabajar con Arduino, que es un derivado de C++. Ah, ya. ¿Sí? Pero no necesitamos los implementos para eso, ¿o sí? No se adelante, estimado estudiante. Ya vamos a llegar a algo. Es que quiero llegar luego a esa parte, profe. Lo sé. Sí. Quédese hasta Pero, el final de la clase y lo sabrá. exacto. Aquí nos vamos a poner como en la tele. Vamos a esperar al final del programa para revelar novedades, ¿ya? Así que, Avance de la novela. exacto. Después de comerciales vamos a volver con eso, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Chicos, aquí también es importante recalcar el hecho de que cada uno de ustedes tuvo una secuencia de pasos a realizar a partir del problema que planteó el profe Mati, y todos lo hicieron de forma distinta. Aquí nosotros les podemos entregar el mismo problema
y a desarrollar, por ejemplo, como proyecto de curso y todos ustedes van a obtener resultados distintos y todos son correctos. Quizá donde se puede fallar es en algún paso que no corresponde o que no se alinea con el desarrollo del problema, pero en el fondo si llegan al mismo resultado, todos los problemas, todos los pasos estarían correctos. ¿Ya? Exacto. Sí. Nunca hay una sola forma de resolver un problema. Es lo mismo que ustedes desarrollan, por ejemplo, en matemáticas. Hay algunos que quizás lo resuelven saltándose algunos pasos, algunos lo desarrollan ya un poquito más detallado. Es lo mismo acá. Esto les sirve mucho para también sus otras asignaturas y es súper transversal dentro de la ingeniería. Así que es muy importante que sepan estos conceptos. Yo, de hecho, la primera vez que escuché la palabra algoritmo, estaba en enseñanza media, y lo escuché no por programación, lo escuché por la resolución del cubo Rubik. No sé si alguien es seguidor de eso, del cubo Rubik. A mí me gusta, pero no manejo nada del mundo ahí. Unos Pero me cuantos. imagino que hay muchas formas de resolver el cubo, ¿sí? Así que no hay una sola forma o no hay un solo set de instrucciones o de pasos que hay que seguir para resolver el mismo problema, que en este caso sería armar el cubo, ¿sí? Así que, como les dice la profe Vale, todos van a tener una respuesta distinta, lo más probable, y todas probablemente estén buenas. Ya no hay una sola forma de llegar a esto. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos que el diseño del algoritmo va a pasar por un diseño descendente, es decir, empezar a subdividir este problema para facilitarnos la resolución. Vamos a tener el refinamiento por pasos, que es a una acción, a un proceso o a un par de procesos, vamos a ingresarle pasos intermedios que le den más detalle a ese proceso o a esa acción. Y finalmente, cuando ya tenemos este set de instrucciones, que es lo que ustedes llegaron ahora en su Word, en su bloc de notas, en el papel, en el cuaderno, ¿ya? La vamos a llevar a una representación gráfica, ¿sí? Una herramienta de representación que ya hemos visto en el curso, quizás no tan a detalle, pero que ahora vamos a revisar bien cómo podemos pasar estas oraciones a una representación gráfica. ¿Ya? Y antes del café, sé que la profe Vale tiene que decirles algo. Sí, ahora que están, porque al inicio faltaban algunos todavía, vamos a dejar esto en stand-by y vamos a desarrollar un test de entrada correspondiente a la clase anterior. El material está dispuesto en el Classroom, así que les voy a compartir ahora el link del Kahoot. La semana pasada ustedes trabajaron en eso. Sé que algunos tienen algunos problemas. Si tienen problemas, nos dicen, lo vuelven a desarrollar. Aquí confiamos en que en lo posible sea un intento, ¿ya? Pero ahí, debido a las conexiones, puede fallar un poquito. No sé si se ve bien el link. Dice test 2 o prueba 2. Vayan confirmando, chicos, si pueden entrar, por favor. Y los ¿Eso que es ya... solamente para los que tuvieron problemas la semana pasada o para todos? No, para No, todos. para todo, ese es nuevo. Ah, Es nuevo, es ya. nuevo. Sí. Entonces les vamos a pedir que lo vayan contestando, nos avisen, y después cuando ya todos lo contesten, nos vamos al café.
No, es solamente de la clase del día lunes, ¿ya? El proyecto que se presentó el día lunes pasado, el día lunes 23, si no me equivoco. Las clases del día jueves fueron solamente inspiración y para que ustedes pudieran ampliar un poquito las ideas para desarrollar el desafío de brainstorming. Desafío que los que lo tienen pendiente todavía, hay que entregarlo. Excelente, Antonia. Los que vayan terminando, que nos vayan avisando. Ya, Joaquín también está listo. Los estoy viendo en vivo y en directo. Ya tenemos 5. 6. Estaríamos. Por mientras, los que terminaron, ¿alguien tiene alguna experiencia en programación? ¿Alguien ha trabajado con código? Yo estoy aprendiendo por unos cursos externos a la universidad, Excelente. pero no sé mucho, la verdad. Estoy aprendiendo nomás a ocupar JavaScript y HTML. Eso. Yo también estoy en eso. Pero hasta el momento lo último que pasé fue cómo dibujar con Canvas y ahora iba a ver lo que eran las funciones, no, las clases, Las clases en JavaScript. sí, las clases. Ya, súper. Pero no me manejo mucho, la verdad. Joaquín trabajó un poquito en Arduino Vino. en el colegio. Oh, qué bueno, en el colegio. Excelente. ¿Alguna competencia? Quizás nos vimos en la Ah. UFRO. ¿No? Taller. Taller. Súper. Qué entretenido que el colegio lo haga. Por si acaso esto del, ¿cómo se llama? Bueno, estas preguntas son notas, ¿verdad? Porque me fue horrible. No caché si estaban preguntando de la clase pasada ahora, así que me perdí un montón. Sí, de la clase del lunes podríamos... correspondía a la clase del lunes pasado. Cuando vino Jorge Arregada a dar la charla. ¿Le damos otra oportunidad? ¿Sí? Dejémoslo para el final de la clase. Está el PDF para que lo repasen al final de la clase. Va a quedar abierto para que
repasen los conceptos. Si bien se entiende el hecho de que lo hicimos intermedio a esta clase, correspondía al principio, faltaban algunos de sus compañeros, por eso se decidió realizar ahora. Pero si determinan que cometieron algunos errores y saben a lo que corresponde, le damos la libertad para que lo puedan resolver nuevamente. La idea es que aprendan los conceptos, se familiaricen con ellos, así que está abierto. Nosotros vamos a mantener la nota más alta. La clase anterior hubieron arriba de 6, entre 6, 6, 5 y 7, por ser. Ya, ¿cómo vamos, profe Vale? ¿Le damos los 10 minutitos? ¿Pero terminaron? Sí, estaban terminados todos. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a 10 minutos de break. A las 3:30 volvemos para seguir con esta clase de el taller de programación básico que estamos teniendo. ¿Ya? Así que 10 minutitos y ahí nos reencontramos. Ya chicos, ¿estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Estamos Ya. todos ok para continuar Ahí la segunda parte? hizo efecto el café, el agüita, el juguito, el chocolatito para despertar un poco. Compartir. Ya. Dejen compartir. Ay, ¿dónde está? Ya, chicos. Continuemos entonces. Esto lo vimos nosotros en el rol del ingeniero. Yo les presenté un diagrama de este tipo, si mal no recuerdan, y donde en este diagrama nosotros lo que quisimos transmitir es lo que hacía un ingeniero, a grandes rasgos, ¿ya? En esta parte de la asignatura, yo lo quiero dar como ejemplo para lo que vamos a ver a continuación. Ya no consideren mucho lo que hay dentro de los cuadraditos, de los rombos, sino que el esquema en general. Si se dan cuenta, aquí tienen rectángulos, tienen, como dije, rombos y tienen flechas, ¿ya? ¿Recuerdan cómo se llama este diagrama? ¿Alguno lo recuerda? Diagrama de flujo. Diagrama de flujo, exactamente. Pendiente. ¿Ya? El hecho de que existan diferentes tipos de bloques tiene que ver con la composición de este diagrama de flujo y es lo que vamos a ver a continuación. Y tiene estrecha relación con lo que es estructura y representación, ¿ya? Cuando nosotros ya determinamos los pasos, lo que va a corresponder a un algoritmo, nosotros lo podemos representar de diversas formas. Y eso es lo que nosotros le acabamos de mostrar con el diagrama de flujo, como ustedes muy bien lo mencionaron, ¿ya? ¿Qué es un diagrama de flujo? Una representación gráfica, ¿ya? De todos los pasos a seguir. También Ignacio, en su presentación del problema que dio el profe Mati, dio a entender algunas cositas. Ya aquí ya se está adelantando con los bloques de decisión, como bien lo dijo. Nosotros vamos a ver eso. Y es una parte de este diagrama de flujo. Aquí, si ustedes pueden ver, comienza, ¿cierto?, con un tipo de bloque donde dice la lámpara no funciona. Entonces yo después me pregunto, y ese es el rombo, si es un bloque de decisión, si está enchufada, sí o no. Tenemos dos opciones. Si no está enchufada, nos vamos a esta otra parte donde dice que hay que enchufarla. Y si está enchufada, quizá el foco estará quemado y ahí también se vuelve a repetir esta decisión si corresponde a algo afirmativo o algo negativo, ¿ya? Todo el diagrama de flujo debe cumplir con ciertas normas, ¿ya? Y eso es lo que se conforma en cada uno de los casos.
Y tenemos todos estos tipos. Tenemos el terminador, ¿ya? Que indica el inicio y el fin del diagrama. Tiene que tener esta forma, ¿ya? Si no, estaríamos hablando de otro bloque, ¿ya? Así que esto es importante que lo aprendan. El bloque de proceso es un rectángulo, ¿ya? Aquí se van a realizar las operaciones. Como se vio en el caso anterior, si acaso estaba enchufada o no la lámpara, o si está el foco... No, perdón. En el anterior, no teníamos de esos casos. Es realizar una operación, como bien, por ejemplo, el caso de la receta de la mantequilla, que nosotros teníamos que untar la mantequilla al pan. ¿Ya? Indica lo que nosotros tenemos que hacer. También están las flechas que nos dan a entender en qué dirección nosotros nos tenemos que dirigir en este flujo de información. Y ahora sí nos vamos con el bloque de decisión, como el caso anterior de la lámpara, donde donde teníamos que determinar si la lámpara estaba enchufada o no, o si tenía el foco no quemado. Siempre vamos a tener estas dos condiciones, ¿ya? Si acaso funciona algo o no funciona, si acaso está encendido o no está encendido. Y tenemos el trapecio, si mal no recuerdo, donde ahí tenemos los datos de entrada y salida. Recuerden que nosotros mencionamos como el ejemplo del círculo, donde teníamos que determinar el área y el perímetro, teníamos los datos, uno era el radio. Ese radio se tendría que representar como un trapecio en este diagrama de flujo. Y tenemos, si acaso es una entrada o una salida, estas dos formas, ¿ya? Que vemos ahí. Recuerden, todos estos bloques tienen que tener esta forma porque si no, no estaríamos hablando en el mismo idioma. Esto es un idioma universal para los diagramas de flujo, ¿ya? En el caso de la entrada de datos es lo que nosotros vamos a ingresar a través del teclado, ¿cierto? Y la salida es lo que nosotros vamos a imprimir por pantalla, como se dice. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Estamos todo ok? Cuando ocupemos el cuadradito de decisión, ¿Ya? ¿siempre solamente tiene dos opciones o puede tener más? Como se ven, tiene cuatro aristas, ¿ya? Siempre va a tener la condición de sí, no, y si acaso vuelve a realizar una operación. Pero siempre las condiciones van a ser si ocurre algo o no ocurre algo, ¿ya? Ahí lo vamos a ir determinando dependiendo del caso. Joaquín levantó la mano. ¿Alguna consulta? Disculpe, profe, en el diagrama de flujo anterior, ¿qué significaba ese círculo con... Ah, no, en el anterior a ese que había. Sí, ¿qué significa ese círculo gris con una X? Que se retorna a realizar las mismas operaciones. Sí, y que se unen los dos flujos. Si te fijas, ahí llegan dos líneas de flujo, que es la que viene desde el problema de ingeniería y la que viene de abajo, retornando, como dice la profe Vale, de un procedimiento. Entonces es un punto de unión, es un punto en común donde esos dos flujos se van a juntar. No van a hacer ninguna acción, pero se van a juntar. Ok. Gracias, profes. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Quedó claro lo del rombito de decisión? Después con ejemplos, quizás quede aún más claro. Tenemos diversos tipos de cómo representar, cómo se va a estructurar todo esto, y uno de ellos es la estructura secuencial. Valga la redundancia, son aquellas instrucciones que secuencialmente se van entregando, ya una tras otra, sin excepción. Un ejemplo de ello es el algoritmo para pedir dos números, ¿ya? Nosotros queremos ingresar a un programa donde queremos decir que nos entreguen dos números
y tenemos que realizar los siguientes pasos. El primero es ingresar el primer número, ¿cierto? El segundo es ingresar el segundo número. Luego vamos a sumar esos dos números y se va a escribir el resultado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un problema, ustedes estructuran secuencialmente cada una de las tareas a realizar y se va a dar el resultado. Eso es un tipo de estructura, ¿ya? Vamos a continuar con las estructuras selectivas. Ya, ahora sí. Como les dijo la profe Vale, dentro de sus diagramas de flujo, de cómo ustedes van escribiendo o reescribiendo esta serie de instrucciones que antes tenían en un papel o en un Word, a este lenguaje ya más gráfico, vamos a tener dentro de distintas estructuras o distintas formas de ir ejecutando o ir recorriendo este esquema que vamos a armar. Como les dijo ya la profe Vale, está la estructura secuencial, que es ir ejecutando una instrucción tras otra. No hay proceso en paralelo, sino que ejecuto una acción, la termino y voy con la otra. Pero hay veces que nuestras soluciones van a necesitar de una estructura diferente. No es siempre el caso de que vamos a tener que ejecutar una, otra y otra, y etc. Sino que hay momentos en que vamos a tener que hacernos una pregunta, evaluar una condición, ver si algún valor cumple con algún valor en particular, ver quizás tengo que repetir ciertas acciones, y para eso entran estas estructuras que son las selectivas y las iterativas que vamos a ver ahora. Vamos a partir con las estructuras selectivas, que consisten en la ejecución de una o más instrucciones dependiendo de la evaluación de una condición. O sea, vamos a usar el bloque de decisión que les comentaba la profe Vale, en el cual vamos a hacer una pregunta o en estricto rigor vamos a evaluar una condición, y si esa condición se cumple o no, nos va a determinar qué es lo que nuestro programa va a hacer. ¿Sí? Entonces, de repente, llevándole algún ejemplo rápido, puedo preguntar si es que la persona que está tratando de ingresar está registrada en mi página. Y ante esa pregunta o esa evaluación de la condición, ¿está registrado? Tengo la respuesta sí y la respuesta no. Si no está registrado, seguramente le voy a pedir que se registre. Y si está registrado, le voy a pedir los datos para hacerlo pasar a mi plataforma, ¿ya? Por decir algo. Entonces, de estas estructuras selectivas, que van a ser estas que van a evaluar una condición, que van a hacer una pregunta, existen tres tipos, y son la simple, la doble y la anidada. Y las vamos a revisar las tres y vamos a ejemplificar para que vaya quedando claro. Si llevamos a un diagrama de bloque, la estructura selectiva simple se ve como lo que aparece a la derecha de la pantalla. En la estructura selectiva simple se ejecuta una o más instrucciones, o un set de instrucciones. Ya está ese bloque ahí genérico indicando que ahí van a ejecutarse algo. Siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Ya? Entonces, si se fijan, llegamos al bloque de decisión, dentro de él hay una pregunta o una condición que hay que cumplir, y si esa condición se cumple, o la pregunta a esa respuesta, la respuesta a esa pregunta es verdadera, ¿sí? Vamos a realizar una cierta instrucción. Si esta respuesta es falsa o la condición no se cumple, no vamos a hacer nada, ¿ya? Y fíjense que después de ejecutar, ¿cierto? O seguir de largo en el caso del falso, vamos a llegar a un bloque similar al que destacó Joaquín en su pregunta, en el cual vamos a unir estos flujos, o sea, van a llegar al mismo punto después de haber realizado cosas distintas, y vamos a seguir con la ejecución de mi programa. Seguramente en la parte anterior a este esquema, ¿cierto? En la que viene acá, recuerden que acá estas líneas de flujo me van a ir indicando en qué dirección me voy moviendo y cómo me voy desplazando dentro del diagrama. Voy a venir quizás de una estructura secuencial. Ejecuté una instrucción, ejecuté otra, etc. Y sigo hasta acá. Hago una pregunta. Si la respuesta a esa pregunta es verdadera, me voy por el camino que se me indica como el camino o el flujo de la respuesta verdadera, ejecuto estas instrucciones, seguramente aquí hay otra estructura secuencial, o puede que incluso haya dentro una estructura selectiva, etc. Y una vez que termino de ejecutar esas instrucciones, llego
al final de esto que seguramente está conectado con otra parte y va a seguir ejecutando cosas, ¿ya? En el caso de que la respuesta sea falsa, no ejecuto nada y llego directo a ese punto y sigo con la ejecución de un programa, ¿ya? Llevémoslo a un caso sencillo. A todos yo creo que nuestras mamás nos mandaron a comprar alguna vez, ¿sí? Y seguramente podríamos llegar al caso de que nos mandaron a comprar cilantro, ¿sí? Y llegamos allá y nos dice, trae cilantro, pero no traigas nada que no sea cilantro, ¿sí? Entonces nosotros vamos allá, preguntamos en el negocio si venden cilantro, y si venden, nuestra instrucción o la acción que vamos a hacer es comprarlo y después nos vamos a ir a la casa, ¿sí? Pero si me dicen en el negocio que no hay cilantro, yo no voy a optar por ninguna otra cosa. Por mucho que en el negocio haya perejil, ¿cierto? Yo no voy a optar por eso, porque mi instrucción fue que si no había cilantro, no lo comprara. Entonces, si no hay cilantro, regreso a la casa sin haber hecho nada, ¿cierto? O sea, llego al mismo punto, que sería este regreso a la casa, pero si en el negocio me respondieron verdadero a que había cilantro, compro el cilantro, y si en el negocio me respondieron que no había cilantro, ¿cierto? Me llegué directo a la casa, ¿sí? Entonces, para una respuesta voy a realizar una acción, y para la respuesta falsa no voy a realizar acciones, sino que voy a ir directamente al punto donde termina el flujo en este caso, ¿ya? Recuerden que esto puede estar conectado con otras partes del esquema y puedo seguir ejecutando cosas, ¿ya? Esto es una estructura que puede estar dentro del diagrama, ¿ya? Un diagrama no va a ser solamente secuencial, no va a ser solamente selectivo o iterativo, sino que dentro se van a ir mezclando distintas partes. Un esquema general podría tener una parte que es secuencial, otra parte que es selectiva, otra iterativa, otra que vuelva a ser selectiva, etc. ¿Ya? Es una mezcla de estas estructuras, es la forma en la que yo voy a ir ejecutando esto, ¿ya? Eso sería la estructura selectiva simple, con solamente instrucciones para cuando la respuesta sea verdadera. Cuando me refiero a la estructura selectiva doble, y ya pueden ver el cambio que hubo en el diagrama, voy a evaluar una condición de la misma manera que evalué anteriormente, pero el cambio va a ser que en el caso de que la respuesta sea falsa, yo voy a ejecutar otra instrucción, ¿sí? O instrucciones, ¿sí? Aquí véanlo siempre como general, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ser la misma, puede ser la misma o parecida, perdón, a la otra, pero no necesariamente parecida. Ahí va a depender de la naturaleza del problema y qué es lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Esta estructura, a diferencia de la anterior que se conocía como el bloque sí, esta va a ser conocida como estructura o bloque sí, si no. Entonces, si esta condición se cumple, ejecuto algo. Si no se cumple, ejecuto otra cosa. Aquí un ejemplo podría ser, nos mandan también al negocio, pero esta vez nos mandan a comprar una bebida, ¿sí? Y yo le pregunto antes de salir a mi mamá, ¿qué bebida compro? ¿Sí? Y me dice, no, trae cualquiera, ¿ya? Pues trae Coca-Cola o Fanta. Ya, perfecto. Voy al negocio y pregunto si es que tienen Coca-Cola. Y si es que tienen Coca-Cola, me van a responder que sí. Por lo tanto, voy a ejecutar la instrucción A, si es que sigo aquí el diagrama. Ejecuto la instrucción A, que es comprar una Coca-Cola. Pero en el caso de que mi pregunta, que era, ¿tienen Coca-Cola?, la respuesta sea falsa, o que se le acabaron o no venden ahí, compro una Fanta. O sea, ejecuto otra instrucción dentro de el flujo al cual me va a llevar la respuesta que es falsa, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene la selectiva simple con la selectiva doble. Tengo una instrucción o un set de instrucciones para cada una de las respuestas, a diferencia de la anterior que solamente era para el verdadero. Y ya tengo, después de eso, una estructura que es un poquito más específica, que es la estructura selectiva anidada, que se utiliza para solucionar problemas cuya complejidad nos va a hacer evaluar varias condiciones, ¿ya? Va a terminar siempre, o sea, debe tener un cierto final en algún momento. Yo puedo ir anidando y pueden aparecer muchas más de estas estructuras, una tras otra y tras otra, pero en algún momento tiene que llegar al final, y eso es terminar con una opción cuando ninguna de las condiciones anteriores se haya cumplido o haya sido verdadera la respuesta, ¿ya?
Aquí, bueno, yo tengo algunos ejemplos que podríamos preguntar la edad de alguien, ¿sí? Podríamos preguntar la edad a alguien e ir catalogándolo como diversos rangos de edad, ¿ya? O sea, puede ser, no sé, adolescente, puede ser universitario, puede ser adulto, adulto mayor, etc. ¿Ya? Entonces, yo podría venir, ¿cierto? Desde la ejecución de algún proceso anterior, llego a este bloque de decisión y pregunto la persona que necesito saber esta edad, ¿es adolescente? ¿Ya? Y aquí tengo dos respuestas posibles, que es verdadero, y le podría aquí hacer alguna cierta instrucción, ¿cierto? O podría asociarlo quizás con alguna venta de algo, ¿cierto? Una entrada al cine, que son más baratas para los niños o algo en ese estilo. Y esa sería la instrucción que ejecuto si es que la persona que estoy preguntando, ¿cierto? O por la que estoy preguntando, es adolescente. Pero en el caso de que no lo sea, ¿cierto? Me voy a ir por esta línea de flujo, voy a llegar a una nueva condición. Si se fijan, a diferencia de la doble, aquí la instrucción es otra estructura selectiva, y por eso se llama selectiva anidada, porque en una de sus ramas, generalmente en la falsa, van posicionándose nuevas estructuras selectivas, una tras otra. ¿Ya? Y aquí apareció, en este caso, la segunda condición. Y en esta segunda condición yo podría preguntar, ¿es universitario? Y si es universitario, le cobro un cierto valor de entrada o le doy un cierto mensaje, no sé, hola universitario, por decir algo, y puedo terminar la ejecución. Pero si esta condición no se cumple, es decir, no es universitario y además tampoco era adolescente, me voy por la rama falsa, porque no es ninguna de las dos, y pregunto, ¿es adulto? Y si es adulto, hago lo mismo, le cobro algún cierto valor o le digo hola adulto, etc. Pero si no es, llego en este caso a una condición de término o una instrucción de término que ya asume que al no cumplir con ninguna de las otras condiciones, yo puedo ser catalogado como adulto mayor, por ejemplo. ¿Sí? Si no era adolescente, si no era universitario y si no era adulto, significa que lo único que queda es que es adulto mayor. ¿Sí? Y aquí hay otro precio, hay otro saludo, etc. Y luego de que pasé por este, podríamos decir, filtro por algún rango, todos los elementos llegan a un punto en común. ¿Ya? Esta notación que aparece nuevamente, este bloque de unión de flujo, que fue lo que preguntó Joaquín hace un rato, van a llegar, ¿cierto? Se empiezan a cerrar estas estructuras selectivas dobles, ¿ya? Se cierra acá. La respuesta de esto cierra la estructura selectiva anterior y la respuesta de esto cierra la estructura selectiva anterior. ¿Ya? Entonces, este punto que está acá, destacado en azul, sería donde yo voy a seguir la ejecución luego de haber pasado por esta estructura selectiva anidada. ¿Ya? Esto puede llegar todo a algún otro punto, puede tener cada uno su propio camino, pero generalmente se van cerrando las estructuras selectivas hasta llegar al final, cerrarlas todas y ahí continuar con la ejecución del programa. ¿Ya? Eso es una estructura selectiva anidada. ¿Ya? Voy preguntando, ¿es o no es? Ya, si no es, hago otra pregunta, si no es, hago otra pregunta, hasta que en algún momento voy a llegar a una condición de término donde ya no tengo más preguntas porque por descarte ya va a ser una última posibilidad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No los veo si comparto pantalla, así que... ¿Todo bien? Si alguien me puede decir en los comentarios, ¿vamos bien? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Repasamos algo? ¿Ya? Alex y Francisca van bien. Nicolás también. Perfecto, súper. Ignacio, Lior. Excelente. Ya, seguimos entonces. Bueno, y ahora vamos a llegar a la última estructura que vamos a ver, o al último tipo de estructura que vamos a ver,
que son las estructuras iterativas, que también se pueden conocer como bucles, como ciclos o como lazos. Nosotros, cuando tenemos estructuras de control selectivas, estas funcionan bien en el caso de que una expresión deba evaluarse una vez, pero hay momentos o hay situaciones de nuestro problema cuando vamos a necesitar que esa expresión sea evaluada muchas veces, ¿sí? O sea, voy a tener que preguntar muchas veces si el número es mayor a 100, ¿sí? O si el cliente tiene más de 18 años, o cualquier otra pregunta que quiera hacer. O incluso, en una estructura secuencial, puedo querer realizar una misma acción distintas veces. Por ejemplo, diga o imprima por pantalla, como lo vamos a empezar a conocer, imprima por pantalla hola mundo, o también puede ser hola curso, ¿sí? O cualquier mensaje que ustedes quieran. Si yo les pidiera que hagan un diagrama de flujo haciendo eso 100 veces, ¿se imaginan cuánto tiempo van a perder en la tarde escribiendo o haciendo un dibujo de un diagrama de flujo con 100 bloques de proceso y en cada uno van a tener que hacer una cierta acción, ¿sí? O mejor dicho, no era el bloque de proceso, era el de impresión por pantalla, y 100 bloques hacia abajo? ¿Se imaginan cuánto tiempo hubieran desperdiciado haciendo eso? Bueno, justamente para no perder ese tiempo es que aparecen estas estructuras que son iterativas, que son repetitivas, o también conocido como bucles. Cuando nosotros queramos hacer este tipo de estructuras, vamos a tener 3 formas de hacerlo, ¿ya? O sea, no hay solamente una forma de repetir una cierta instrucción, sino que vamos a tener 3 formas que se diferencian entre ellas, pero que en el final van a ser siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, como resumen, las estructuras iterativas permiten la ejecución de una instrucción o una sentencia o una secuencia de sentencias una determinada cantidad de veces y va a depender del tipo de solución que debamos implementar. Ya vamos a entender por qué se diferencian, si en estricto rigor van a repetir y repetir, pero ya vamos a ver por qué pasa eso. Aquí Joaquín también dijo que imagínate si se equivoca uno repitiendo una cantidad infinita de Claro. veces uno. Sí, pues imagínense, como yo me equivoqué en decirles que era un bloque de proceso, era un bloque de impresión por pantalla o de datos, ¿cierto? De una salida, ¿sí? Entonces, imagínense, hubiera tenido que borrar, imagínense, iba en el 70 y hubiera tenido que borrar todos los bloques, ¿ya? Entonces, hay una forma más eficiente de hacer este proceso y son estas estructuras iterativas. Y la primera estructura iterativa que vamos a ver es el mientras hacer. El mientras hacer es una estructura que va a repetir un cierto conjunto de instrucciones, ¿ya? La definición de estructura iterativa, pero lo va a hacer luego de evaluar una condición, ¿ya? Aquí va a aparecer también el bloque de decisión. Si bien esto no es una estructura selectiva, es iterativa, pero también aparece este bloque de decisión. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a venir de alguna parte arriba, ¿cierto? Siempre imaginen que acá hay más instrucciones, llego desde alguna parte hasta el bloque de decisión. Y en el bloque de decisión, como ya sabemos, vamos a hacer una pregunta, vamos a evaluar una condición, A es mayor que B, B es mayor que 5, A es igual a 7, Pedrito tiene más de 18 años, lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros queramos evaluar, lo vamos a poner acá, ¿sí? Cuando trabajemos con números, cuando trabajemos con cadenas de caracteres, con lo que sea, vamos a aquí evaluar la condición. La cosa es que yo voy a evaluar esta condición y voy a tener, como siempre, una de 2 respuestas, o verdadero o falso. En el caso de que esta condición se cumpla, es decir, no sé, A es menor que B, voy a irme por el flujo del camino verdadero y voy a ejecutar las instrucciones que ahí aparecen. ¿Qué es lo que va a pasar después? A diferencia de las estructuras anteriores que seguían hacia abajo el flujo, ¿ya? Aquí voy a tener una desviación y no voy a ir hacia abajo, sino que voy a ir nuevamente al bloque de condición, ¿ya? Por eso la profe Vale les comentaba que estos bloques tienen 4 conexiones, generalmente una es para llegar al bloque,
las otras son de respuesta, verdadero y falso, y la que resta, ¿cierto? Es donde reconecto o hago el bucle hacia el mismo bloque de condición. ¿Ya? Por eso el condicional tiene estos 4 vértices para conexiones. ¿Ya? Entonces, si la condición es verdadera, voy para acá, ejecuto las instrucciones y luego vuelvo al mismo bloque de condicional. Y en el bloque de condicional, ¿qué es lo que hago? Pregunto nuevamente si se sigue cumpliendo esa condición. Si se cumple de nuevo, bueno, voy por el camino verdadero, ejecuto las instrucciones y vuelvo al bloque de condición. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, podría yo haberles dicho, ejecuten o impriman por pantalla 100 veces Hola Mundo. Bueno, entonces podría tener un contador, ¿cierto? Que fuera veces, que hasta el momento he impreso por pantalla el mensaje Hola Mundo, ¿ya? Y como veces es menor que 100, ¿cierto? Voy a tener esta respuesta verdadera, porque veces es 0 y 100 es la cantidad de veces a las que quiero llegar. Voy a ir a instrucciones, ¿qué voy a hacer acá? Voy a imprimir por pantalla Hola Mundo, y a veces le voy a sumar 1 porque acabo de imprimir una vez por pantalla Hola Mundo. ¿Ya? Vuelvo arriba, en la condición nuevamente pregunto, ¿veces es menor que 100? Sí, porque veces ahora no es 0, pero es 1 y sigue siendo menor que 100. Y vuelvo hacia acá y ejecuto nuevamente la impresión por pantalla y le sumo 1 de nuevo. ¿Sí? Así ya llevo 2 Hola Mundo por pantalla y vuelvo arriba. Y ahora veces no es ni 0 ni 1, es 2, pero sigue siendo menor que 100 y vuelvo a entrar y vuelvo a ejecutar y así sucesivamente hasta el momento en que veces sea 100, ¿sí? Porque cuando sea 99 sigue siendo menor, pero cuando sea 100 voy a preguntar veces es menor que 100 y no lo es porque son iguales y en ese momento voy a salir de este condicional. ¿Sí? Ahora el flujo me va a llevar por el camino de la respuesta falsa, ¿cierto? O por la respuesta negativa. Y ese camino, ese flujo, se va a conectar con alguna otra parte de este diagrama. ¿Sí? Yo ya cumplí con ejecutar 100 veces el Hola Mundo, pero ahora ya lo hice, así que voy a seguir ejecutando algo que necesite mi algoritmo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces evalúo la condición y si esta condición se cumple, ejecuto y vuelvo a evaluar la condición. Y si se cumple, ejecuto de nuevo. Si no se cumple, no ejecuto más. Está el caso en que yo llegue a esta condición y la condición desde un principio no se cumpla. ¿Sí? Imagínense, veces era 150 y pregunto, ¿veces es menor que 100? No, por lo tanto no se ejecuta ninguna vez y voy a falso. ¿Sí? Y nunca hice las instrucciones que aquí estaban dentro de la estructura. Y es por eso que existe un bloque, aquí se pasó, vamos a hacer algo. Vamos a arreglar esto un poquito, se nos pasó a borrar. Tenemos primero el bloque de instrucciones. ¿Ya? Fíjense inmediatamente la diferencia que tiene con el mientras hacer. ¿Ya? En el hacer mientras, lo primero que hago es ejecutar las instrucciones. Luego evalúo. ¿Qué es lo que provoca esto? En que en la estructura hacer mientras, yo voy primero a ejecutar las instrucciones, luego evalúo la condición, por lo tanto me aseguro de que incluso no cumpliendo la condición desde un principio, voy a ejecutar las instrucciones una vez. ¿Ya? Volvamos al ejemplo en que veces era 150 y preguntaba si era menor que 100. Acá, veces, lo vamos a poner con, aquí, disculpen si no se ve muy bien, pero estoy con el mouse, b es igual a 150. Voy a instrucciones, aquí voy a imprimir el Hola Mundo, y voy al bloque de condición. En el bloque de condición yo voy a preguntar, ¿veces que 150 es menor que 100? No, por lo tanto, sigo por el flujo de la respuesta que es negativa. ¿Sí? Pero incluso, y aquí ya nos damos cuenta,
no cumpliéndose la condición nunca, voy a ejecutar las instrucciones. Imprimí una vez sola mundo, por mucho que esa condición desde un principio no se cumplía. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una diferencia entre estas dos estructuras. El hacer mientras ejecuta las instrucciones por lo menos una vez. En cambio, el mientras hacer debe primero evaluar la condición y si esa condición se cumple, ejecuto. De manera contraria, no ejecuto absolutamente nada. ¿Ya? Ambas son iterativas. Si se fijan acá, si es verdadero, vuelvo al bloque de instrucciones. Vuelvo a preguntar, si se sigue cumpliendo, vuelvo al bloque de instrucciones y así sucesivamente. Ambas son iterativas, pero cambia el momento en el que voy a evaluar esta condición. ¿Ya? ¿Vamos bien? Las estructuras iterativas son bastante sencillas en la forma, pero son bastante enredadas al principio. ¿Ya? Siempre pasa que cuesta un poquito verlo. No sé si me pueden ir dejando en los comentarios, chicos, porque no veo sus recuadritos en la pantalla. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna consulta antes de pasar al tercero y que se puedan confundir más si es que no lograron comprender esto? ¿Todo bien están diciendo? ¿Ya? Lo que no veo son los deditos para arriba y eso, en los comentarios puedo, pero no sé por qué no me aparecen los recuadritos del Zoom. Estamos bien, ¿no? ¿Ya? Bueno, pasemos al último entonces. Teníamos 3 estructuras iterativas y esta viene como la última forma de hacer esto. ¿Ya? Como toda estructura iterativa, ¿para qué sirve? Para repetir un cierto set de instrucciones una determinada cantidad de veces. ¿Qué es lo que diferencia esta estructura de hacer mientras, el mientras hacer? Es que la cantidad está dada por un valor de finalización de una cierta variable de control y el incremento que éste va teniendo. Más sencillo, lo simplifico aún más. La diferencia que el bucle para tiene con respecto a las otras dos es que este bucle va a depender desde un principio de cuántas veces yo quiero ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, hay momentos en que yo sé que voy a tener que repetir instrucciones. ¿Ya? En ese momento de análisis de mi problema y en el cual yo estoy escribiendo mi algoritmo y estoy pasándolo a un diagrama de flujo, voy a tener claro que yo quiero repetir instrucciones. ¿Ya? Y ahí digo, voy a tener que usar una estructura iterativa. Perfecto, pero tengo 3. Bueno, volvamos al problema. En el problema va a haber una cierta, podríamos decirlo de alguna manera, naturaleza que me va a indicar si es que es una cantidad fija de veces que tengo que hacerlo o es una cantidad de momento indeterminada de veces que tengo que hacerlo. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Volvamos al ejemplo del Hola Mundo. Cuando yo les digo impriman 100 veces por pantalla Hola Mundo, ustedes saben que tienen que utilizar un bloque, ¿cierto?, de impresión por pantalla 100 veces, ¿sí? O repetirlo 100 veces. ¿Ya? Ese tipo de ejemplos es el adecuado para relacionarlos con una estructura iterativa para. Cuando yo les digo, hagan 100 veces algo, hagan 50 veces algo, hagan 7 veces algo. Cuando tienen el número determinado de ejecuciones, cuando saben de antemano cuántas veces quieren ejecutarlo, se van con la estructura iterativa para. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver en detalle cómo funciona, pero si yo les digo un cierto número de veces, ustedes van con estructura para. Pero me podrían decir, ¿y por qué hacer mientras y mientras hacer no? Si acabamos de ver un ejemplo en el que yo podía repetir 100 veces esto. ¿Sí? Si bien se puede, uno acostumbra a hacerlo para otro tipo de problemas. ¿Qué otro tipo de problemas? Y se los puedo ejemplificar ahora. Encuentre los primeros 89 números primos. ¿Sí? Por dar un ejemplo aleatorio. ¿Ya? Yo sé que voy a tener que ir uno por uno buscando los números primos. Pero yo, en lo personal, no me sé los primeros 89 números primos. ¿Sí? Así que no sé hasta dónde voy a tener que evaluar. Voy a tener que ejecutar una cierta cantidad de instrucciones, una
cantidad repetitiva, o sea, muchas veces, pero indeterminado de momento, ¿sí? Esos 89 números primos pueden estar quizás entre el 1 y el 100, no están, pero como ejemplo, pueden estar entre el 1 y el 500, entre el 1 y el 2000, entre el 1 y el 8000. Entonces yo no puedo decir, ya, voy a ejecutar 8000 veces esto, porque quizás están entre el 1 y el 15000, ¿sí? Por inventar. Entonces yo no tengo certeza desde un principio de cuántas veces tengo que ejecutarlo. A diferencia de esta estructura selectiva para, que me va a ayudar para esos problemas en el cual yo sé desde un principio cuántas veces tengo que hacerlo. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando sé cuántas veces tengo que ejecutarlo, estructura para. Cuando no tengo ese control y voy a ejecutar hasta que en algún momento llegue, ¿sí? Por eso el mientras, ¿sí? Mientras no alcance este número de números, o mientras tenga menos de 89 números primos, sigo ejecutando, ¿sí? Porque puede ser una cantidad que yo no conozco de veces, ¿ya? Eso es lo que diferencia al para del hacer mientras y del mientras hacer, ¿sí? Y el hacer mientras y mientras hacer se diferencian por lo que ya vimos que era cuando evaluaban la condición. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya? Bueno, pero ¿cómo funciona para? Ya sabemos que en qué caso tenemos que ocuparlo, pero ¿cómo funciona? El bucle para tiene 3 elementos que son bien importantes y que no pueden faltar, que son, primero, la inicialización de una variable contadora. ¿Contadora de qué? De la cantidad de ejecuciones que lleva este ciclo. ¿Sí? Esta variable contadora es un número que generalmente parte en 0, puede partir en el número que nosotros queramos, pero generalmente parte en 0. Va a tener una condición de término como segundo elemento, y esto va a ser la condición que yo voy a establecer y que mientras esta condición se cumpla, yo voy a ejecutar. Y finalmente va a tener un valor o una actualización de valor, mejor dicho, que es sumarle o restarle un valor a esta variable contadora que yo inicialicé anteriormente. ¿Ya? Entonces, podemos volver a hacer el ejemplo del Hola Mundo y vamos a escribir un poquito aquí. Denme un segundo. Bueno, vamos a definir esta variable o este contador con un cierto valor inicial. Var, en este caso, puede llamarse de cualquier modo, ahí lo vamos a ver cuando ya programemos como tal, va a tener un valor inicial de 0. ¿Sí? Recuerden, puede partir en cualquier valor, pero por facilidad va a partir siempre o la mayor cantidad de veces en 0. Luego va a tener una condición de término. ¿Qué condición se debe cumplir para que esto se ejecute? O mientras esta condición se cumpla, se va a ejecutar esto. Y yo puedo decir que la condición sea que var sea menor que 100. ¿Sí? Y finalmente tengo una actualización del valor que significa restarle o sumarle un número al final de cada ejecución, o podríamos verlo también como al principio de la siguiente, pero como eso va a quedar en veremos, es mejor decirlo que al final de la ejecución se le va a actualizar. En este caso, lo que yo quiero hacer es que var sea igual a var más 1. ¿Ya? Perdón ahí porque no se entienda muy bien, pero se va entendiendo, creo, la idea. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego a este bloque, que si se fijan es un bloque que no habíamos revisado y que se llama de preparación, porque tiene elementos dentro que tienen que preparar la ejecución de esta estructura, voy a encontrarme con estos 3 elementos. La variable contadora, que se puede llamar var, se puede llamar variable, se puede llamar i, se puede llamar a, como ustedes quieran, y que parte en un cierto valor, generalmente 0. Luego voy a tener la condición de término. En este caso yo quiero ejecutar 100 veces este ciclo, ¿sí? Por lo tanto, var, que como parte en 0, para que sean 100 veces, voy a hacerlo menor que 100. ¿Ya? Porque voy a ir desde 0 hasta el 100. Y luego de cada ejecución, a var yo le voy a sumar 1.
como var es 0, ahora el nuevo valor de var es igual al actual, que sería 0, más 1, por lo tanto var es 1. Y luego va a ser 1 más 1, y 2 más 1, y así va a ir sumando 1 siempre. Puede sumar 2, puede sumar 5000, puede sumar lo que ustedes quieran, pero generalmente se le suma 1. ¿Ya? ¿Por qué generalmente? Porque aquí se pueden dar cuenta que no tiene mucho sentido querer ejecutar de var desde 89 hasta que sea menor a 189 y le voy sumando 1. ¿Sí? O que var sea 89 y lo quiero ejecutar mientras sea menor que, no sé, 289 y cada vez le voy a sumando 2. ¿Sí? Va a ser quizás lo mismo, pero es enredarse sin ningún sentido. ¿Ya? Así que generalmente partimos en 0, ponemos el número de veces dentro de la condición, siempre podríamos decirlo como que var va a ser menor al número de veces que quiero ejecutarlo, y la actualización es sumarle 1. ¿Ya? ¿Y cómo se ejecuta esto? Parte, y cuando yo llego la primera vez al bloque, mi variable contadora se va a inicializar. Se crea la variable, se le asigna ese valor y comenzamos con la ejecución. Pero antes de la ejecución debo comprobar si es que esta condición se cumple. Y pregunto, ¿var es menor que 100? O mejor dicho, 0 es menor que 100? Sí, por lo tanto voy a ir por el flujo verdadero a ejecutar las instrucciones, y cuando vuelva, en el momento en que vuelva, voy a actualizar el valor. ¿Ya? En este caso, var va a ser igual a 0 más 1. Así que el nuevo valor de var es 1. Y como ya actualicé el valor, no voy a volver a inicializarlo. Recuerden que esto es solamente cuando llego al bloque, sino que voy a ir a preguntar por la condición. ¿Var es menor que 100 o 1 es menor que 100? Sí, así que vuelvo por el flujo verdadero, ejecuto instrucciones, vuelvo, actualizo, ahora var es 2. Vuelvo a preguntar, ¿sigue siendo menor? Sí, así que voy ahí y así sigo hasta que var sea 99, ¿cierto? 99 es menor que 100, sí, por lo tanto va a entrar acá, ejecuta las instrucciones, vuelve acá arriba, se actualiza el valor, ahora var es 100, y vuelvo a preguntar si es que var es menor que 100. 100 no es menor que 100, por lo tanto me voy a ir por el flujo de la respuesta negativa o la respuesta falsa. ¿Sí? Pero haciendo el resumen, nosotros ejecutamos var con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, hasta 99. O sea, entre el 0 y el 99, ¿qué quiere decir? Que lo ejecutamos 100 veces. ¿Sí? Por eso este tipo de bucle se ajusta mejor a la necesidad de ejecutar una determinada cantidad de veces. ¿Ya? Si bien yo puedo implementar esto mismo con el otro, y de hecho ya lo hicimos, ¿sí? Aquí es mucho más sencillo, pese a que tiene más cosas que configurar, es mucho más sencillo para la ejecución y para ir viendo cuántas veces estoy ejecutando. ¿Ya? El hacer mientras y mientras hacer, lo vamos a dejar para esas repeticiones que no sabemos cuántas veces nos va a tomar. ¿Sí? Otro ejemplo para seguir con lo anterior de diferenciar el hacer mientras y el mientras hacer es imprima por pantalla o pídale al usuario un número o que ingrese un número hasta que ingrese uno que sea negativo. ¿Sí? En ese caso, yo no sé si mi usuario va a ingresar un número negativo en el primer número, en el tercero, en el quinto, en el décimo, en el 100, en el 200, no sé. ¿Sí? Así que voy a repetir hasta que pase eso. ¿Ya? A diferencia, recordemos, del bucle para, que es ya una determinada cantidad de veces. ¿Sí? Pídale al usuario que ingrese 100 números. Ya, perfecto, así lo hago. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Ya, súper. Dejé de compartir, disculpen. Bueno, profe, ¿vale? No sé si... Si no hay consulta hasta el momento de materia.
No iríamos con el término de la clase, con las cosas que tenemos que anunciar. Ya. Vamos primero a la actividad. A la actividad que ustedes tienen que realizar en su hora autónoma, que ustedes la destinan entre hoy día y el jueves, está relacionada con esta cápsula, donde van a ver a Mario. Espero que a todos les guste el juego, a mí me encanta, así que es una cápsula que hicimos con mucho cariño, así que está, si bien está destinada para los de programación, ya esta cápsula dice que es de programación de computadores, para los que son electrónicos la van a ver el próximo año. La quisimos ocupar en esta ocasión. El Mario Verde, el Luigi. Así que ahí vamos a habilitar inmediatamente esa sección donde está la cápsula. La vamos a habilitar ahora. Publicar. Les debería aparecer en su Classroom. Y el desafío que tienen para esta... Después de que vean, aquí se sintetiza un poquito lo que se vio hoy día, los tipos de estructura, la secuencial, la iterativa. Así que ahí van a poder repasar un poquito, son 5 minutos que ustedes van a tener que destinar, y con respecto a la actividad que ustedes tienen que hacer está relacionada con su blog. ¿Ya? Ustedes crearon un blog donde trabajaron con los proyectos de Torres del Paine y de Biorrin. En ese blog van a tener que publicar, como dice en el Classroom, de forma individual, tienen que hacer un dibujo de un diagrama, de un algoritmo, ¿ya? De la actividad que a ustedes les encante realizar, ¿ya? Tiene que contener al menos 10 bloques esta secuencia, ¿ya? Y la tienen que adjuntar en su blog. Los que no han realizado el blog van a tener que realizarlo. Sí. ¿Ya? Yo quiero... Es un dibujo a mano y después hay que subirlo. Sí, Ah, ya. se Exacto. pueden hacer en el computador, pero ojalá trabajen con la manito. Ahí Sí. es donde mejor quedan las cositas. Papel. Sí, así que hacen el dibujo, o sea, seleccionan su actividad, hacen su diagrama de flujo en una hoja, le sacan una foto y esa foto la suben al blog con la explicación, ¿cierto?, del diagrama. ¿Ya? Yo quiero compartirles algo para algunos que tuvieron aquí algún problemita. Volviendo al Blogger, ¿ya? Ustedes entran, recuerden que queda linkeado con su correo, así que no deberían tener problemas de acceso. Para entrar, recuerden, van en Google, van directamente a Blogger, seleccionan la opción principal y los va a llevar a esta parte, ¿ya? Para los que configuraron su blog, y quizás nosotros nos dimos a entender mal en esa ocasión, la idea es que este blog sea personal de ustedes, ¿sí? Por eso yo le puse blog personal del profe Mati, o en la dirección le puse el blog del profe Mati, o algo por el estilo, ¿ya? No que haya sido directamente relacionada con el proyecto de Torres del Paine o de Biorrin, como sucedió que algunos de ustedes lo nombraron, ¿ya? Si lo nombraron así, no hay ningún problema, eso se puede modificar, y es justamente lo que los quiero mostrar, ¿ya? Entonces van a configuración, acá abajito, y en configuración es tan sencillo como buscar en publicación, van a tener ahí la dirección del blog. En este caso yo le puse el blog del profe Mati 2, porque la sin número está ocupada, ¿ya? Apretan ahí, y aquí pueden cambiar el nombre de su blog, ¿ya? Así que los que le pusieron Torres del Paine o Proyecto Biorrin o algo en el estilo, lo pueden cambiar y ojalá les pongan algo de ustedes, ¿sí? Su nombre, si es que está ocupado, busquen o jueguen con nombre y apellido, o quizás le pueden poner introducción al diseño y su nombre, o algo que los identifique a ustedes, ¿ya? Y luego le dan guardar y su dirección va a cambiar, ¿sí? Eso es por si quieren cambiar ahí la dirección de su blog. Y luego, ¿cierto? Para generar la entrada, van aquí a nueva entrada, pueden subir su foto desde acá, ¿cierto? Desde el ordenador, escriben acá la descripción de su diagrama y le dan a publicar para que quede
para que quede todo ok. ¿Ya? En todo caso, cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta sobre esto, cómo configurar algo, estamos siempre atentos al Slack para que nos puedan preguntar y poder ayudarlos. Exacto, Joaquín, el blog va a quedar como una bitácora que ustedes van a ir detallando algunas cosas, vamos a ir publicando otras para que ustedes vayan viendo su avance durante el curso y quizás durante en un futuro otros cursos. Así que por eso es importante el hecho del nombre. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora con respecto al lenguaje que nosotros vamos a trabajar, que está relacionado con los arduinos, nosotros vamos a hacer llegar a sus hogares un kit con el cual vamos a trabajar, así que vamos a trabajar con las manitos, ya todos compartieron su dirección. Mañana nosotros vamos a ir a retirar los kits, que es para cada uno. El primero al cual se le va a enviar va a ser a Joaquín, que vive más lejito, así que Joaquín, mañana nosotros nos vamos a estar comunicando contigo para darte los detalles. Como tú estás lejos, nosotros te vamos a enviar, cada uno va a tener que firmar una carta de compromiso, ¿ya? Donde se compromete posteriormente a devolver el kit, ¿ya? Porque esto les va a servir a sus futuros compañeros. Así que nosotros entendemos que hay ciertas cosas delicadas en el kit. Eso después se va a ir viendo si algo falló, quizá algo venía con alguna falla. Lo importante es que nos vayan transmitiendo todo eso a nosotros, ¿ya? Así que durante la semana nosotros vamos, casi todos son todos de Temuco, así que nos van a conocer y en persona nosotros los vamos a conocer y le vamos a entregar los kits para que puedan trabajar. Este jueves nosotros trabajamos con programación, ya vamos a meter las manitos escribiendo ciertas cosas, así que ahí va a ser todo detalladito, así que nos falta el día jueves y el día lunes comenzamos con esta clase que está relacionada con los kits. Así que para que se motiven un poquito. Sí. Chicos, ha sido un esfuerzo que hemos tenido que hacer de tiempo, de logística y todo, pero sabíamos que esto los iba a poner contentos, esperamos también que los motive para seguir con esta asignatura. Hay estudiantes que quizás no son tan relativos al área, pero esperamos que motivarlos con esto para que podamos seguir. Y como les dijo la profe Vale, hace un par de semanas les pedimos los datos, así que ya sabemos más o menos dónde entregarlos. Nos vamos a estar comunicando con ustedes, seguramente por Slack o por, no recuerdo si les pedimos el teléfono de contacto. Así que en el momento en que nosotros podamos repartirles el kit, nos vamos a comunicar con ustedes para coordinar la entrega y que salga todo bien, ¿ya? El jueves nos encontramos para una clase de programación. Todo lo que vimos hoy día lo vamos a empezar a traducir a código y esa es la parte fácil, ¿cierto? Después hay que empezar a resolver los problemas, que es la importancia que quisimos darle hoy día, ¿ya? Y desde el próximo lunes... ¿Cómo? Continúa. Desde el próximo lunes vamos a trabajar ya con lo que viene en el kit, ¿ya? El jueves probablemente, y si alcanzamos a entregarlo y todo está ok, vamos a trabajar solamente con el Arduino como tal, pero ya desde el próximo lunes empezaríamos a conectar cosas y a empezar a ver cómo funciona este microcontrolador que les vamos a entregar, ¿ya? Así no que, sé si tienes a mano algún kit. dame un segundo, deja buscar. Chicos, por mientras, los mejores con respecto a los Arduinos ahí, con respecto a Chayanne. Chicos, se le habilitó en el Classroom también un formulario que van a responder ahora, antes de que se vayan. Así que si lo pueden ir abriendo, mientras el profe encuentra algún kit para que se vean más o menos de qué se trata los que no están... Ya. Bueno, no sé si es exactamente el mismo, al parecer sí. Le vamos a entregar una cajita de este estilo, ¿ya? Que va a venir lo más importante con el microcontrolador, con el Arduino, ¿ya? Que todo tiene...
Bueno, no está acá, pero ahí tiene un puertecito como para conectar una impresora, y eso va a un cable USB que ustedes van a conectar a su computador y van a poder programar esta plaquita que les vamos a entregar. ¿Ya? Al principio vamos a jugar por que nos entregue información por pantalla, empezar a hacer lo básico, y ya desde el próximo lunes vamos a abrir la cajita y vamos a empezar a ver cosas como resistencias, vamos a ver los LED, ahí no sé si se ve, los LED, vamos a jugar con los potenciómetros, que son estas perillitas que nosotros generalmente vemos en todos lados, pero que no sabemos cómo funcionan y qué son. Vamos a trabajar con display de 7 segmentos. Pantallitas. Sí, con alguna regla un poquito más grande. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una pantalla LCD, fíjense. Esto también puede estar interesante. Un joystick. Creo que todos usamos un joystick en algún lado, ¿cierto? Un sensor de temperatura. Y bueno, varias cositas más que aquí vienen. Un reloj, control remoto para comunicación infrarrojo, ¿cierto? Servomotores y más cositas que vienen en la caja. Para que les vamos a adelantar todo. ¿Ya? Todo esto lo estamos haciendo en el marco de cómo comunicar los proyectos. Recuerden que vamos a tener que realizar un proyecto en paralelo a lo que nosotros estamos viendo en clase. Quizás lleguemos a un prototipo un poquito ya funcional. Así que eso, ¿ya? Chicos, antes de que se vayan, necesitamos que contesten lo que se habilitó en el Classroom. Son preguntas cortitas, ¿ya? Con respecto al formulario final de clase. Así que eso, ¿alguien tiene alguna duda? Yo Ya, tengo una vayan. duda, profe, vale. ¿Hasta qué Cuéntenme. hora va a estar habilitado el cuestionario que hicimos hace un ratito para los que quieran volver a intentar? Yo lo dejé para 2 días, pero lo voy a acotar. Ya. Voy a dejar el link en Classroom igual, colocando, va a decir Kahoot desde entrada. Y tenemos que habilitar también, así que quizás cambie el desafío de cápsula 4, tienen que agregar. Si bien tenemos los enlaces de los blogs, quizás ahora cambiando, como lo van a cambiar, nos tienen que añadir nuevamente ese enlace. Ya, súper. Así que vayan revisando el Classroom. Recuerden, en el tablón de clase, en el trabajo de clase tienen que ver todas las cosas. En el tablón se publican. Así que los que vayan terminando, se retiran nomás, chicos. Sí. Y cualquier consulta nos pueden decir ahora. Estamos siempre atentos al Slack. Así que nos dicen nomás.